Con todo gozo vamos a exaltar al Rey, a decirle cuán alegres estamos de que Él sea nuestro buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita toda afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Yo el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Muy bien, miren lo que dice allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 18. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Amén. Dios bueno, ministra tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias por este lindo tiempo de adoración, de alabanza, de compañerismo, de encuentro contigo. Gracias, Señor Dios, también por esta palabra que obre en nuestras vidas, nos hable, nos ministre y haga en nosotros lo que tú quieres. Y que no vuelva a ti vacía, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo pienso que una de las virtudes más grandes de Jesús era su visión expansiva. Su visión expansiva. Jesús siempre procuró que aquellos que le siguieran fueran más allá de donde estaban o donde Él o cómo Él los encontró.
Jesús observa y conoce profundamente a cada persona. De eso yo pienso muchos de nosotros estamos seguros por experiencia propia. Sabemos que el Señor nos conoce y nos observa profundamente. Pero Jesús siempre tiene para aquellos a los que Él llama mucho más de lo que uno pudiera esperar o de lo que el mundo pudiera ofrecerle. Este pasaje que acabamos de leer es clásico. Es clásico generalmente porque la mayor parte de las veces se le usa como base bíblica del llamamiento de Cristo a quienes han de servirle en el ministerio evangelístico y en las misiones, que es a lo que la iglesia es llamada. Pero miren ustedes que encontramos en este pasaje un grupo de personajes que a la postre nos resultan bastante conocidos. Son Pedro y Andrés, que son hermanos, y están también Jacobo y Juan, de quien se menciona el papá que se llamaba Zebedeo, y obviamente está también Jesús. Y el ambiente en el que Juan, o mejor Mateo, sitúa a esos personajes, un ambiente, es el ambiente más común y corriente que nosotros pudiéramos imaginar. Es el mercado del pescado, es la fuente del pescado, es la tarea del pescado, es la tarea del pescador. Ese ambiente, si nosotros pudiéramos trasladarnos un poquito en la imaginación, sentiríamos la brisa del mar de Galilea, viviríamos el barullo, por decirlo, de los pescadores que van, que vienen, que echan las redes, que ofrecen el pescado en el mercado, la gente que va a comprarlo. En ese ambiente todo huele a pescado. Es el ambiente del pueblo, de la gente común y corriente, de la gente más común y corriente que nosotros pudiéramos imaginar. Allí están, y allí entre esa gente, entre esas barcas, entre ese olor a pescado, entre la brisa del mar de Galilea, allí anda Jesús buscando en alguna manera a alguien a quien Él tiene en mente. Estos personajes de los que habla Mateo aquí tienen una estrecha relación obviamente con el mundo de la pesca. Ese parece ser su medio de vida, su trabajo, parece ser su profesión. Es probable incluso que ellos pertenecieran a familias con cierta posición que manejaban en esa región el negocio de la pesca. Y este tenía como todo, el negocio de la pesca tenía como todo sus tiempos buenos. Por lo que vemos aquí en el texto, encontramos a Pedro y a Andrés que echaban las redes en el mar. Ese era un buen tiempo, pero también tenía sus tiempos regulares tirando a mal, porque nos encontramos con Jacobo y con Juan sentados a la orilla remendando sus redes. Y allí está Jesús. Allí nos dice Mateo, pasaba entre ellos Jesús y los vio y los llamó y les dijo que le siguieran y les retó a que fueran más allá de donde estaban. ¿Saben, hermanos? Jesús llama en cualquier momento y a quien Él soberanamente quiere llamar, y llama en cualquier momento porque su propósito trasciende los proyectos de vida que nosotros tengamos. De esto nosotros podemos deducir algunas cosas. Si comprendemos que Jesús tiene una visión expansiva para todos aquellos a quienes Él llama y que están dispuestos a seguirle, podemos deducir varias cosas. Primero, generalmente nuestros proyectos personales, por más extraño y escandaloso que le parezca, nuestros proyectos personales
suelen ser de una visión demasiado estrecha. Miren bien eso. Nuestros proyectos personales suelen ser de una visión demasiado estrecha. O sea, nuestros proyectos personales tienden a absorbernos hasta el punto en que nos estrechan. Se vuelven rutinarios, se vuelven monótonos, se vuelven demasiado pequeños, al punto de que necesitamos constantemente procurar estar actualizándonos para poder seguir adelante. Nos encontramos a veces con que nuestros propios proyectos no nos satisfacen, no nos llenan. Y es el caso de cientos de personas que están orientados a acumular dinero, a acumular fama, a acumular bienes, a acumular fortuna de alguna manera. Pero se sienten vacíos, sienten que algo hace falta a su vida. Y tal vez no sea muy diferente con nosotros. Tal vez nosotros podamos decir o tengamos que decir que no somos hombres y mujeres de dinero o de fama o de muchos bienes. A veces ni siquiera tenemos casa propia. Simplemente parece que nos identificáramos más con los que van a comprar el pescado al mercado que con los pescadores mismos, porque no tenemos mayor cosa en la vida. Pero observen ustedes, cierto escritor decía, refiriéndose a aquellos pescadores a los que Jesús llamó, decía, eran simplemente trabajadores, sin una posición social especial y sobre todo sin un gran futuro. Tal vez nosotros no podemos preciarnos de tener grandes cosas o tener gran fama en la vida, pero sí podemos vernos absorbidos en cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritualmente. Nosotros nos encontramos aquí con un relato en el Evangelio de Mateo. Pero un relato complementario a ese es el primer relato que encontramos en Juan, al comienzo del Evangelio de Juan, cuando Jesús llama a Juan y a Pedro y a los otros. Y no siempre nosotros podemos percibir, y esto solo uno lo puede lograr mirando y observando toda la narrativa bíblica. Cuando Juan dice que Jesús llamó a Pedro y a Juan y a los otros, fue la primera ocasión en que ellos se encontraron con Jesús. Y estuvieron un tiempo con Jesús y lo escucharon y lo conocieron, escucharon sus enseñanzas, sus demandas, supieron de su visión y captaron el reto a seguirle y avanzar con él. Pero algo pasó. Algo sucedió que hizo que ellos regresaran de nuevo a su trabajo de la pesca. Tal vez mientras lo pensaban, mientras lo asimilaban, mientras lo captaban más profundamente, o tal vez querían desentenderse del llamado de Jesús, volvieron al trabajo de la pesca. Y durante ese transcurso, entre una cosa y otra, pasó por lo menos un año. Así que el relato que nos trae Mateo es cuando ya ha pasado por lo menos un año después del primer encuentro de ellos con Jesús. Yo creo que una buena pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿está avanzando tu vida? ¿Está avanzando tu vida? ¿Está avanzando tu vida en Cristo? ¿Está creciendo tu vida en Cristo? ¿Estás cambiando? ¿Estás procurando alinearte con la misión de Jesús? La vida de estos 4 pescadores estaba absorbida en su trabajo, en su barca, en sus redes, en sus peces,
en los negocios de la familia. Y yo pienso que con su encuentro con Jesús, la vida de estos pescadores se vio desafiada a cosas más allá de donde ellos estaban, y pareciera que como que comenzó a renacer y a adquirir una dimensión nueva. Y yo creo que ellos pudieron en su momento vislumbrar un proyecto, comenzar a ver un proyecto de vida más allá de su mundo. Ellos comenzaron a ver en Jesús, en la enseñanza y en el desafío que Jesús les lanzaba, comenzaron a ver una visión expansiva que iba más allá de ellos mismos. Un año antes, como les decía, Andrés y Pedro, que eran hermanos, se habían encontrado con Jesús, y Andrés llevó a Pedro a Jesús. Y cuando Jesús vio a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Jesús le estaba diciendo a Simón: si tú realmente tienes interés en mí y en seguirme, no te quedarás siendo Simón el hijo de Jonás, sino que llegarás a ser Pedro la roca. Porque tengo algo inmensamente trascendente para tu vida. El libro de los Hechos nos habla de los miembros de la iglesia cristiana primitiva. Y según el evangelista Lucas, esos creyentes cristianos aprendieron lo que es ir más allá de donde estaban. Porque cuando se dieron las primeras manifestaciones de persecución, Dios los hizo que tuvieran que huir de Jerusalén. Y Dios usó esas circunstancias para empujarlos, por decirlo, más allá de donde ellos estaban. Los sacó de su comodidad, los sacó de su seguridad, los sacó de su propia autosatisfacción y los llevó más allá de donde estaban. Pero lo interesante es que esas personas tenían sus oficios y tenían sus profesiones, y necesariamente, sin dejarlas, fueron por todas partes anunciando el evangelio. Nuestros proyectos personales, en lo personal, suelen ser de una visión demasiado estrecha. Pero Jesús tiene una visión mucho más amplia, más trascendente para quienes le siguen. En segundo lugar, siempre hay un momento en el que Dios se toma el trabajo de mostrarnos una perspectiva mayor. Amén. Yo no sé cuántas veces Dios te haya hablado a ir más allá de donde estás. Y no sé hasta dónde tú hayas cerrado tu corazón a la voz del Espíritu Santo. No sé hasta dónde tú te hayas hecho el desentendido con Dios. Pasó un año entre el momento en que Andrés y Pedro y los demás se encontraron con Jesús, volvieron a la pesca. Y cuando Mateo nos dice que Jesús iba caminando por la orilla del mar de Galilea, Él estaba buscando a aquellos que hacía un año se habían separado de Él. Jesús no los había perdido de vista, porque cuando hay un llamado de Dios, ese llamado de Dios es absolutamente irrevocable. Miremos a nuestros 4 pescadores en este relato de Mateo. Hoy los vemos absorbidos en su mundo de la pesca. Allí están. Ni se imaginan siquiera que Jesús anda por ahí o que se va a presentar delante de ellos. Ahí están, absorbidos en su mundo de la pesca, de las redes, de las barcas, de todo. Pero un momento después están involucrados en un proyecto nunca imaginado.
que habría de trascender por el resto de sus vidas. Miren que esto, como ya vimos, sucedió un año después de su encuentro con Jesús en Betania, según nos narra Juan en el capítulo 1. Ellos conocieron a Jesús y volvieron a su trabajo de la pesca, pero no se convirtieron en verdaderos discípulos, seguidores de Jesús, sino hasta cuando Jesús los llamó a dejar las redes. Nosotros no seremos verdaderos seguidores de Jesús, perdónenme que lo diga de esa manera, en tanto no nos soltemos de aquello a lo que estamos en alguna manera aferrados para seguir a Jesús en la misión a la que Él nos llama a seguirle. Hubo un momento en la vida de estos pescadores en el que Dios les hizo ver una perspectiva mayor, hizo que su visión se expandiera. Es impresionante la forma como Jesús, el Señor, irrumpe en sus vidas, irrumpe en su cotidianidad, en el momento que ellos menos imaginaban y cuando quizás el negocio mejor andaba. O cuando ellos se sentían, en el caso de los otros, más en bancarrota, Jesús viene para proponerles algo que va más allá. Y yo creo que Jesús se toma este derecho porque esos pescadores ya le habían dado lugar a Jesús en su vida un año antes. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de darle una proyección expansiva a nuestra vida, de tal manera que honremos más a Dios, que demos más fruto para Él y experimentemos una mayor satisfacción personal. Amén, hermanos. Miren, el tercer aspecto, entonces, es que Jesús nos llama a servir en el mayor proyecto jamás imaginado. Jesús nos llama a servir en el mayor proyecto jamás imaginado. Nosotros conocemos o hemos oído o en algún momento hemos leído la historia de Abraham en el libro de Génesis. Piense en el patriarca Abraham. Según el relato de Génesis, Dios le hizo ver a Abraham que tenía a través de él un proyecto de grandes proporciones. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Abraham era un hombre tan común y corriente como usted y como yo, pero Dios tenía a través de él un proyecto de grandes proporciones. En el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es un proyecto descomunalmente grande. Eso no se le puede ocurrir sino a Dios. La vida de Abraham estaba reducida. Si miramos un poquito más de cerca brevemente a Abraham, la vida de él estaba reducida a la práctica de una religión vacía. Abraham, junto con su familia en la ciudad donde vivían, era un adorador de la luna. Abraham tenía un padre que lo presionaba constantemente. Tenía una esposa estéril que no podía darle hijos. Así que, según la idiosincrasia de ese entonces, Abraham no podía esperar mucho de ella. Y para colmo, uno de sus hermanos murió. Así que póngase usted a pensar en cómo todo eso golpeó el alma, el corazón, el ser más profundo de Abraham. Pero lo interesante es que a través de todo eso, a través de todas esas circunstancias, Dios fue encaminando a Abraham paulatinamente a ver más allá de sus problemas, a ver más allá de sus fracasos, a ver más allá de sus luchas, a ver más allá
de sus propias inquietudes y pasiones. Dios desafió a Abraham a expandirse, a alinearse con él en un proyecto encaminado a bendecir al mundo. ¡Ah, qué proyecto ese! ¿Qué proyecto ese? Jamás Abraham se imaginó que él podría ser de gran bendición para el mundo entero. Y si nosotros nos ponemos a la par de Abraham, encontraremos que así como Dios lo usó a él, puede usarnos a nosotros. Puede usarte a ti y a cualquiera de nosotros, a quien quiera que Dios quiera usar. Nuestros pescadores del relato de Mateo nunca imaginaron algo como ser pescadores de hombres. ¿En qué cabeza podía caber eso realmente? ¿A quién se le podía ocurrir ser pescadores de hombres? ¿De dónde salió eso? Pues yo digo, hermanos, que eso simplemente es el mayor proyecto jamás imaginado. Porque se trata de la salvación eterna de millones de almas. En la medida en que nosotros permitamos que Dios nos lleve más allá de donde estamos y estemos dispuestos a seguirle a Él de verdad por medio de Jesús. Alguien decía, Jesús llamó a estos pescadores a que dejaran un negocio productivo para ser espiritualmente productivos. ¿Qué tan productivos espiritualmente somos nosotros? Seguramente podemos preciarnos de muchos logros personales que son muy valiosos, pero espiritualmente, ¿qué tan productivos somos o estamos siendo? La práctica de la pesca, en este caso, se traslada de los peces a los hombres, de las ganancias materiales a las ganancias eternas, del afán por el éxito terrenal a la búsqueda de la recompensa de Dios. Y Jesús insiste en que el mensaje de Dios es un mensaje de expansión. Es un mensaje de abrirnos a nuevas posibilidades. Y saben, hermanos, Dios es el que abre esas nuevas posibilidades. Dios es el que abre los caminos hacia un nuevo avance, a un mayor crecimiento. Yo estoy convencido, y con todo respeto lo digo de verdad, lo que tú y yo hoy estamos haciendo para nuestra realización o para nuestro sustento personal o de la familia es bueno. Es bueno que tú seas un profesional, que seas una persona que tiene un negocio floreciente, que seas una persona con un gran futuro, que seas una persona con mucha capacitación académica. Eso es bueno y es bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. Pero yo quiero decirles esta mañana, mis hermanos y hermanas, Dios no se limita a la bendición de darnos un buen trabajo, una buena profesión o un buen empleo o a darnos unos buenos ingresos económicos. Dios no se limita a eso. Lo que estemos haciendo no es malo, solo que Jesús nos muestra que siempre hay algo mejor. Amén, hermanos. Siempre hay algo mejor. Y no es el propósito de Dios que nos quedemos reducidos a nuestras limitaciones. Yo creo que hoy como nunca Dios está llamando a la iglesia a ir más allá de donde está, a sacarnos de nuestra quietud, de nuestra comodidad, de nuestra autocontemplación y pensar en lo que podemos hacer para que la misión de Dios, que es la salvación de almas que puedan llegar y ser encaminadas a la presencia de Dios, puedan conocer del Evangelio. Nuestra vida puede ir más allá de donde está
y pueda experimentar crecimiento y sentido de realización en el servicio a Dios y en el extendimiento al reino. Pero esto simplemente es el desafío que Dios nos presenta. Y en nosotros está, si estamos dispuestos a aceptarlo. Jesús dejó muy clara la tarea para la iglesia: id a todas las naciones y haced discípulos y bautizadlos y enseñadles todas las cosas que yo les mandé. Y ese ir es lo esencial. Pero eso no implica necesariamente que tenemos que irnos de misioneros al África o a Mongolia o yo no sé dónde. Si el Señor nos llama para ir allá, Él pondrá esa vocación en nuestro corazón. Pero recuerden lo que decíamos el otro día: la misión cristiana empieza donde está la persona más cercana a nosotros que no conoce a Cristo. Ir es un concepto demasiado rico, demasiado grande, porque podemos ir de misioneros a otro país, pero también podemos organizar un grupo pequeño de estudio bíblico en nuestra casa, y eso es una forma de ir. Podemos salir al parque y repartir tratados y hablarle a algunas personas de Cristo, y eso es otra forma de ir. No sé cuántas formas de ir haya para alcanzar a alguien para Jesús. Y cada quien puede hacerlo según los dones y según la mejor forma que pueda encontrar para hacerlo. Pero lo importante es ir. Jesús desafió a estos pescadores a ir más allá. Y lo más interesante es que ellos escucharon el llamado de Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego dice: ahora sí, después de un año, cuando al fin Jesús se para firmemente delante de ellos y les habla y los llama y les aclara que ese llamado es irrevocable y que eso no tiene vuelta de ojo, entonces cuando ellos valoran la iniciativa de Jesús, cuando ellos captan la visión expansiva de Jesús y que esa vida que están llevando puede llegar a ser algo mejor, entonces dice: dejando al instante las redes, lo siguieron. Y esa es la decisión más inteligente. Dejando al instante las redes, lo siguieron. Dejando a su padre y a sus redes y a su barca, siguieron a Jesús. Una decisión trascendental. Hay momentos que Dios nos da para captar su visión expansiva y para tomar decisiones con base en esa visión. Lo harás tú hoy, hermano, hermana, en tu corazón está. Inclina tu rostro y ora, por favor. Dios bueno. Dios bueno. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Abraham se vio en la misma situación en que quizás muchos de nosotros estamos hoy, con una vida improductiva, vacía, y encontrar la posibilidad de ir más allá de eso a algo verdaderamente significativo se presentó cuando tú, oh Dios, lo llamaste y le dijiste a Abraham: haré de ti una gran nación y haré de ti una gran bendición. Y Abraham decidió seguir la voz de Dios. Señor, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que nos habla hoy. El mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien le habló a aquellos pescadores, es el mismo Dios que nos habla a nosotros hoy. Señor, nosotros necesitamos ser una iglesia que escucha tu voz,
Señor Dios, haz de esta iglesia una iglesia que escuche tu voz, que escuche tu llamado a arrepentirse, tu llamado a entregar su vida verdaderamente a Cristo, tu llamado a alinearse con tu propósito y con tu visión, con tu llamado a alinearse con el proyecto más grande jamás imaginado. Algo que es más grande que nosotros y del cual tú, Señor, has tenido la disposición de incluirnos dentro de ese proyecto. Qué privilegio tan grande para nosotros. Señor Dios, nuestra visión generalmente se acorta en lo que nosotros procuramos alcanzar terrenalmente, pero ayúdanos, Señor, a mirar más allá de lo que en esta vida nosotros podamos ver hecho como un logro o lo que podamos alcanzar. Que podamos recordar las palabras de Jesús cuando dijo que hagamos tesoro en el cielo, porque si hacemos tesoro en la tierra, un día perderemos todo eso o tendremos que dejarlo, mientras que el tesoro que hagamos en el cielo permanecerá para siempre. Padre, haz de esta iglesia una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que de verdad en lo íntimo de su corazón y en lo íntimo de su cuarto va y se pone de rodillas y te pregunta: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿En qué tú quieres que yo te sirva? ¿Cómo puedo yo, Señor Dios, dejar que tú me uses y que me uses para llevar a otros a Cristo? Haz de esta iglesia una iglesia que ora en verdad, y que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, nos hable, y nosotros podamos de veras decirte, como ya lo hemos repetido varias veces, como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Nuestra vida alcanzará su verdadero logro en Cristo cuando verdaderamente podamos decirte: heme aquí, Señor, envíame a mí, y podamos proclamar el mensaje de tu palabra a otros de la mejor forma que podamos hacerlo, y siendo fieles en toda circunstancia y aún en medio de nuestras ocupaciones cotidianas, ser nosotros mismos un mensaje para aquellos que nos observan. Padre, toma nuestras vidas, santifícalas y úsalas para tu gloria, te lo rogamos. A ti sea toda la alabanza y la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Él les aplaude.